El presidente Luis Lacalle Pou culmina en el día de hoy la visita oficial al Reino Unido, que tuvo como punto más destacado de la agenda una reunión ayer con el primer ministro británico Boris Johnson. En ese encuentro, que se celebró en la residencia oficial de Downing Street, Johnson y Lacalle Pou se comprometieron a dar pasos inmediatos para reducir las barreras de comercio entre los dos países, intensificando el negocio y la inversión en industrias, según informó un comunicado del gobierno británico. Esto incluye farmacéuticas y software de tecnologías de la información. Además, agregaba el texto, prometieron fomentar una mayor inversión del sector privado en finanzas y energías verdes. En un tiempo de suba global de precios de los alimentos y de inseguridad energética, Johnson destacó las grandes oportunidades ofrecidas por la producción agrícola y el uso de energía renovable de Uruguay, continuaba diciendo el remitido. A la salida de la audiencia y hablando con la prensa, el presidente uruguayo señalaba lo siguiente. No venimos a rogar, venimos a decir que queremos jugar en la cancha grande, que Uruguay está dispuesto porque tiene confianza en sí mismo. Más tarde, el presidente Lacalle Pou visitó al príncipe Carlos en su residencia de Clarence House. Según publicó en Twitter la embajada británica en Uruguay, los temas de ese diálogo giraron en torno al cambio climático y a la participación que puede tener nuestro país en la iniciativa Mercados Sostenibles impulsada por el príncipe. A continuación, el mandatario participó de un evento en la sede de Canning House, una organización que fomenta la cooperación entre Inglaterra y Latinoamérica. Allí, Lacalle resaltó que Uruguay es una salida natural y un hub de tecnología dentro del Mercosur, y enfatizó que nuestro país está haciendo un esfuerzo muy grande por abrirse al mundo. Nuestros compañeros en el Mercosur no están apurados por hacerlo rápidamente, como sí lo estamos nosotros, siguió diciendo. ¿Cómo se explica esta visita de Lacalle Pou a Londres, surgida de una invitación del gobierno británico? ¿Qué resultados puede dejarle a nuestro país? Vamos a examinarlo. Estamos con el economista Joaquín Tull, colaborador habitual de En Perspectiva, que vive allá. Joaquín, buen día, buen mediodía para ti. Buenos días, Emiliano, Romina. Ahora sí los escucho perfecto. Yo decía, Joaquín, la iniciativa para esta visita oficial de Lacalle Pou y su comitiva partió del gobierno de Boris Johnson. ¿Cómo se explica esa jugada del gobierno británico? Sí, creo que eso está junto con, digamos, varias iniciativas del gobierno británico de intentar por un lado, mostrarse abierto al mundo, digamos, en un contexto en el que el Reino Unido quiere salir a comerciar con el resto del mundo, además de con Europa. También con una región en la cual es de estratégica, digamos, importancia para el Reino Unido por la importancia que tiene América Latina con la producción de energía, de commodities, que son, digamos, dos cosas muy importantes en este momento. Y, digamos, por otro lado también la parte de cambio climático. Digamos, hay muchos países en América Latina que están invirtiendo mucho en esto, entonces son también receptores de inversores británicos. Entonces creo que hace acercar un poco las partes para mejorar esa relación. A ver, vamos por los distintos puntos que fuiste mencionando. Digamos, movida del Reino Unido abriéndose al mundo. El contexto del Brexit, ¿cuánto juega en ese sentido? Yo creo que juega bastante. Si bien el hecho de estar separado de Europa le permitió tener también una independencia también energética en comparación con lo que es Europa, el Reino Unido sigue dependiendo de importar muchos commodities del exterior, de otros países. Ahora ya, al no tener el respaldo de Europa, necesita salir a buscar también parte de estos productos, por lo cual siempre va a ser atractivo tener una buena relación con un hub productor de commodities como es América Latina. Uh-huh. Sí, a ver si lo entiendo bien. Después que Reino Unido se retiró de la Unión Europea, tuvo que armar su propio tejido de relaciones internacionales. Ya lo tenía claro, pero una parte de ellas pasaba por la Unión Europea, ¿no?
Exactamente, sí, mucha gran parte de esos acuerdos habían sido firmados como bloque. Ujú. Entonces, ahora tienen que salir a buscar sus propios comercios. En los últimos años la agenda bilateral Uruguay-Reino Unido no era particularmente intensa. De hecho, Lacalle Pou es el primer presidente uruguayo que visita Londres en 27 años. Sí, exactamente. El anterior presidente que había visitado el Reino Unido había sido justamente Luis Lacalle Herrera. Entonces, eso fue en el año creo que 93, si mal no recuerdo. Ayer se estaba comentando eso en la reunión. Sí, obviamente la relación de Uruguay con el Reino Unido de comercio no es tan grande como lo que tiene, por ejemplo, Uruguay con otros países europeos, como quizás España u otros países de la región. Ujú. Sí, en cuanto a socio comercial, Uruguay tiene con Reino Unido un volumen en juego, no sé, relativamente bajo. Tengo acá algunos números. Reino Unido está en el lugar número 13 como destino de exportaciones de nuestro país, 10 si dejamos afuera zonas francas. En 2021 se exportaron 120 millones de dólares a Reino Unido y en lo que va de 2022, 48 millones, ¿no? En cuanto a importaciones, en 2021, 80 millones vinieron de allí y en lo que va de 2022, 34 millones de dólares. Eso da alguna aproximación, ¿no? Exacto, sí. Más que nada, cuando vemos los productos que exporta Uruguay al Reino Unido, es más que nada carne bovina, hay algo de pesca, hay algunos productos químicos, pero obviamente arroz, aceites y algo de madera, digamos, son quizás los principales productos, pero no es, digamos, el principal destino de las exportaciones uruguayas. Habría que agregar Quizás por ahí. sí, el sector tecnologías de la información, porque muchas veces cuando hablamos de comercio tendemos a centrarnos en bienes. Tecnologías de información es como un rubro aparte al que hay que atender. Y estaba revisando los números de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, por ejemplo, los referidos al año 2019. Teníamos 891 millones de dólares de exportación propiamente dicha. ¿Y qué pasaba en cuanto a destinos de esas exportaciones del software de nuestro país? Bueno, 72% destino a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal mercado. Pero el segundo mercado, mucho más abajo, pero segundo, el Reino Unido, con 7-8%, ¿no? Exacto, y por ahí creo que venía un poco la introducción que tú decías recién sobre, además de reunirse con autoridades oficiales, reunirse con el sector privado justamente para fomentar y para mantener esas relaciones comerciales justamente en la parte de servicios, en la parte de tecnología de información, software y todo eso. Ayer Lacalle Pou y Boris Johnson se comprometieron a dar pasos inmediatos para reducir las barreras de comercio entre los dos países, intensificando el negocio y la inversión en industrias. ¿Qué posibilidades hay de incrementar efectivamente la relación comercial Reino Unido-Uruguay, por ejemplo, con un tratado de libre comercio? Eso fue una de las preguntas que se hicieron ayer en la reunión en la noche. Pero creo que hoy en día, discúlpame que te interrumpa allí. ¿De qué reunión sí, estás hablando? Porque la mencionaste ya más de una vez. la presentación en Canning House que realizó el presidente junto con la ministra Arbeleche, con el canciller Bustillo y con el ministro de Industria, Omar Paganini. ¿Estuviste ahí? Sí, yo estuve en la reunión y justamente una de las preguntas fue sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio de Uruguay con el Reino Unido. Y obviamente la respuesta, y creo que es lo que estábamos todos más o menos viendo antes de esta reunión, es que obviamente Uruguay está abierto a comerciar con diferentes regiones, pero no hay nada sobre la mesa en este momento. O sea, hoy en día Uruguay tiene esos dos frentes abiertos con China y otro con Turquía. Creo que por ahí es donde se están focalizando los esfuerzos, pero hoy en día, desde el punto de vista formal, no hay ninguna posibilidad para un tratado de libre comercio. Los dos lugares están abiertos, obviamente, sin ningún problema, pero no hay nada formal en papel. ¿Y del lado británico, qué actitud?
Del lado británico, en cuanto al sector externo, sí, obviamente hay mucho ruido con lo que está ocurriendo en América Latina con la parte política, digamos, con recientes elecciones en Perú, en Chile, lo que va a pasar en Colombia esta semana, en Brasil después en lo que resta del año, pero justamente Uruguay aparece como uno de los países destacados, justamente por esas cosas, eso que decía el presidente en la conferencia, sobre la confianza que genera hacia los inversores externos o hacia los países externos, y por lo cual, por ese punto, quizás por ahí viene el interés del Reino Unido de bueno, acercar las partes, intentar de reavivar esa relación que existe entre los dos países. No, pero perdón si me distraje. La pregunta apuntaba a saber qué disposición hay o qué comentarios ha habido del gobierno británico en cuanto a la eventualidad de un TLC o de negociar un TLC. Yo no he visto nada específico con eso, en el caso de Uruguay. Bien. Hay una línea de trabajo en la que el gobierno insiste mucho y que estuvo en la mesa de diálogo, las finanzas verdes, particularmente los bonos de deuda atados a compromisos de combate al cambio climático. Tú estás metido en ese mundo de algún modo, así que capaz que podemos empezar pidiéndote que expliques de qué se trata, qué son estos papeles. Sí, claro, es muy interesante, es un sistema bastante nuevo, digamos, en lo que es este mundo financiero, que, digamos, ya, si bien ya se utiliza en el sector corporativo, en los bonos soberanos de los países es algo muy nuevo. Lo que, bien rápido, lo que significa es que los países emiten un bono, o hasta ahora, lo que ha ocurrido hasta ahora es que emiten un bono considerado verde, debido a que con los que se recauda ese bono se financian determinados proyectos que, digamos, ayudan a combatir el cambio climático o mejorar, digamos, la eficiencia energética. Por ejemplo, Chile en 2019 hizo una emisión de un bono en el cual los fondos que recaudaron se destinaron a incrementar la flota eléctrica de transporte, como los ómnibus de la capital, y la construcción de una nueva línea de metro en Santiago. Ahora, lo que quiere hacer Uruguay es algo distinto, es bastante novedoso y que creo que solamente Luxemburgo lo ha hecho desde el punto de vista de un bono soberano. Lo que quiere hacer Uruguay es emitir un bono distinto en el cual no está atado en qué se utilizan, digamos, los fondos que se recaudan, sino que la tasa de interés de ese bono es variable y está atada al cumplimiento de ciertos objetivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si Uruguay se compromete a lograr ciertos objetivos, por ejemplo, minimizar o reducir las emisiones de carbono o algo similar por X cantidad, y consigue, digamos, cumplir ese objetivo, entonces la tasa de interés del bono se reduce y el gobierno se beneficia al pagar un interés menor. Ahora, si el país no logra cumplir con ese objetivo que se traza, la tasa de interés sube y entonces el país se penaliza, o sea, pierde, digamos, a medida que tiene que pagar una tasa de interés más alta. Entonces, eso, digamos, de alguna forma alinea los incentivos del gobierno con los objetivos de cambio climático o el objetivo que se quiera especificar, con los del inversor, digamos que si bien deja de ganar parte de un cupón más alto por invertir en este tipo de bonos si el país cumple con ese objetivo, pero por otro lado, se sabe que se está destinando eso a medida que beneficia al medio ambiente o la eficiencia energética en este caso. Sí, las autoridades uruguayas, en particular la ministra Arbeleche, ya había hecho este planteo, había presentado la iniciativa en el Reino Unido también, ¿no? En la cumbre de Glasgow el año pasado. Desde aquel momento está arriba de la mesa. ¿Se nota que ha tenido algún recorrido? ¿Qué ambiente ves en torno a este instrumento en particular allí? Sí, esto es algo que yo creo que hay varios países que están estudiando en este momento. Obviamente tiene una gran complejidad el hecho de poder marcar un objetivo que sea realista para este bono, y a su vez también tener hay que especificar quién va a ser el que va a controlar que eso se mida y cómo se va a medir eso. Obviamente que hay mucho interés por parte de inversores por este tipo de bonos. Sería una gran novedad desde el punto de vista sería uno de los primeros países soberanos en emitir esto, y el primero de América Latina si Uruguay logra emitir este bono. Por lo cual, sí, hay apetito por este tipo de instrumentos. Es algo que en el mundo financiero se está volviendo cada vez más popular.
o que los clientes están buscando, digamos, tener ciertas garantías de que las inversiones que están realizando también están contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, por lo cual sería una buena oportunidad para Uruguay de aprovechar esta ola y posicionarse como líder en América Latina en este sentido. Uh-huh. Bueno, acá estamos hablando de finanzas verdes, pero más en general, en cuanto a compromiso y acciones para combatir el cambio climático, para preservar el medio ambiente. ¿En qué está pensando el gobierno de Boris Johnson? Porque de eso también se habló, ¿no? ¿Cuál es la sintonía? ¿Cuáles podrían ser las líneas de acción? Sí, hay la parte de dependencia energética y la generación de energías renovables es quizás lo más importante en este momento, en el que existe una crisis energética mundial, en el cual los precios de la energía aquí en el Reino Unido en un mes subieron más del 50% y se espera otra suba en octubre por encima también del 50%, por lo cual hoy en día para el Reino Unido, en cuanto a cambio climático, lo principal es la generación de energías renovables, debido, digamos, a que se quiere dejar de depender de combustibles fósiles, y a su vez en un momento en el cual hay una necesidad global, digamos, de energía. Entonces, por ahí viene lo primero. Y por otro lado, viene un poco también en la reducción de emisiones. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte de agricultura más sostenible, la ganadería sostenible también. Ahí, digamos, Uruguay también puede posicionarse de forma vanguardista, digamos, pero viene todo por la parte de reducción de emisiones de carbono hacia la atmósfera, justamente para intentar reducir los efectos del cambio climático. O sea, son estos dos: reducción del cambio climático, de las emisiones de carbono, y por otro lado, la generación de mejores energías, mejor energía y mayor energía. Bien, pero ¿y en qué podría traducirse entonces en la relación entre los dos países esa coincidencia? Bueno, gran parte puede ser, por ejemplo, con las inversiones que se quiere generar en cosas que están en estudio en Uruguay, por ejemplo, con paneles solares o con lo que se llama hidrógeno verde. Creo que sí. Colombia y Chile están a la vanguardia de eso también en América Latina, por lo cual esos sectores, ahí es donde el Reino Unido estaría interesado en participar. A ver, pero ¿qué quiere decir que el Reino Unido está interesado en participar? ¿Está interesado en qué? ¿En vender tecnología? ¿O en comprar, supongamos, hidrógeno verde producido acá? Más lo segundo, me parece. La parte de producir tecnología vendría más por el sector privado. Creo que es más la parte de dónde ustedes nos pueden proveer de esta producción de energías renovables. Ese es un campo en el que Uruguay está empezando a pisar. Hay varios proyectos, hay varias iniciativas en esa dirección. Vamos a poder ampliar seguramente a lo largo de la semana sobre esto, hidrógeno verde, que ya hemos tocado en el programa. Pero entonces acá aparece un cliente potencial, decís tú. Exacto, ahí podría venir una de las posibles beneficios que podría tener Uruguay por estas inversiones. Entonces, creo que no es menor, digamos, el hecho de que un país como Uruguay esté metiéndose en estos temas. Creo que ayuda a posicionar al país como un productor serio y como un candidato, digamos, que puede ser receptor, digamos, de esas inversiones. Y vuelvo al principio, creo que tu primera respuesta, Joaquín, que listabas una serie de asuntos que estaban como motivos, como disparadores de esta invitación británica al presidente de la calle Pou a visitar Londres. Hablabas de la preocupación por la seguridad alimentaria. ¿Cómo es eso en el caso del Reino Unido? ¿Qué papel puede jugar Uruguay? Sí, el Reino Unido ha estado bastante metido en la parte de seguridad alimentaria, justamente por la crisis, digamos, que está generando en Ucrania. Y, digamos, la caída el incremento del precio de muchos de estos commodities, que están repercutiendo después en la caída de la oferta de muchos de estos productos que afectan la cadena productiva de alimentos. Entonces, a la búsqueda de un productor
alternativo que pueda darle al resto del mundo, y en este caso al Reino Unido también, este tipo de commodities, América Latina aparece como un productor claro, y Uruguay también, digamos, dado que, por ejemplo, países como Argentina tienen restricciones a la exportación de carne, por ejemplo, de algunos productos agrícolas también, Uruguay puede aparecer como una alternativa para algunos mercados, posicionándose como un productor mucho más confiable y mucho más que puede, digamos, proveer y contraer contratos de largo plazo para poder... capaz que te pido que expliques un poquito, tú hablaste de la comparación con Argentina, que tiene restricciones en esta materia. ¿A qué estabas aludiendo? Restricciones a las exportaciones de carne, por ejemplo, o de algunos productos agrícolas como soja, por ejemplo, también, que, digamos, restringen las exportaciones de estos productos justamente para dejar ese tipo de remanente en el consumo interno. Entonces, para un importador de commodities agrícolas, como es el Reino Unido también, necesita de un socio comercial que le garantice que esos acuerdos se cumplen en el largo plazo y que puede confiar en que no van a haber restricciones en la medida. El problema de Uruguay ahí viene un tema de escala, obviamente. Somos un productor mucho más chico que Argentina y que Brasil, digamos, pero para el tipo de demanda que puede tener el Reino Unido es distinto que el que puede traer desde Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es un mercado más chico, pero es un mercado al que se puede acceder mucho más fácil. Pero puede preguntarse el oyente, ¿y por qué no se puede implementar eso ya hoy? ¿Cuál es el inconveniente para que Uruguay le venda al Reino Unido algunos de esos segmentos en el sector alimenticio? Quiero decir, ¿qué cambiaría, qué podría cambiar a partir de esta visita en ese sentido? Bueno, una de las preguntas también que se planteó ayer estaba en línea con eso, que era, bueno, ¿qué tanto puede Uruguay negociar fuera del Mercosur? Y digamos, obviamente fue una de las preguntas que el presidente quiso dejar bien claro, de que Uruguay quiere negociar con el Mercosur y por fuera del Mercosur lo que sea necesario. Por lo cual... ¿Y acá qué es lo que habría que negociar? No, si hay algún tipo de barrera arancelaria o algún tipo de restricción sanitaria o de algún otro tipo de arancel que impida, digamos, que se firme un acuerdo comercial para productos específicos de ese estilo. En ese caso, ahí no sabría si eso hoy en día es una barrera. Creo que no, pero claramente podría ser una gran posibilidad de comercio. Preguntan desde la audiencia, Sergio, concretamente, se habló de productos farmacéuticos también. ¿Cuáles son? Se habló de compañías farmacéuticas. Yo no sé exactamente qué productos son. Yo no estoy en ese sector y no participé de esas discusiones internas con esos productores. La verdad que no sabría cuáles son esos productos farmacéuticos. Decías, Joaquín, que estuviste en esta reunión de anoche en Canning House. ¿Podemos explicar qué es esa institución? Sí, Canning House es una organización sin fines de lucro, es un think tank de aquí del Reino Unido, que lo que hace es promover las relaciones de América Latina con el Reino Unido. Hay una gran historia cultural y comercial entre ambas regiones, por lo cual lo que se intenta hacer es acercar tanto al sector público como al sector privado para que se desarrollen este tipo de intercambios, este tipo de reuniones. Ayer justo en la reunión habían integrantes de delegaciones de varios países de América Latina que estaban interesados en escuchar al presidente Lacalle y de ver cómo hacían países pequeños para, digamos, negociar este tipo de acuerdos. Por ejemplo, representantes de República Dominicana y de otros países de Centroamérica que también, digamos, participan en este tipo de reuniones, por lo cual no es solamente un tema oficial diplomático, sino que también es parte de reunir figuras del sector privado de diferentes países con representantes de aquí del Reino Unido también. Para ir cerrando, Joaquín, ¿cuál es el contexto político en el que Boris Johnson recibió o está recibiendo al presidente uruguayo? ¿Cómo está la cosa en lo interno para el primer ministro? Bastante complicado, te diría, porque justamente ayer, en la tarde de ayer, antes de la reunión de la noche,
uno de los canales de televisión publicó fotos de las famosas reuniones que había tenido Boris Johnson durante los meses de cuarentena hace un año y algo, y que, digamos, incrementan las tensiones que hay en el Parlamento debido a que, bueno, Boris Johnson habría, por un lado, mentido en el Parlamento en su disposición al Parlamento cuando comentó sobre estas reuniones, y, digamos, incrementan las presiones desde parte de la oposición y parte mismo dentro del Partido Conservador para forzarlo a quizás renunciar a su cargo. Por ahí venía mi inquietud, ¿no? Sí, obviamente conocía esa información, la de las nuevas imágenes que habían circulado. Me interesaba conocer contigo la repercusión, la importancia de ese hecho periodístico y, bueno, y las consecuencias que puede tener. Sí, bueno, estas están en las tapas de todos los diarios de hoy. Hoy, abriendo simplemente los portales de los diarios de aquí o viendo las portadas de los diarios impresos, las fotos están en todos los portales. Es lo que el ambiente político está discutiendo eso hoy. O sea, no hay otra discusión local que no sea eso. Y creo que esto va a tener repercusiones bastante negativas debido a que ya las elecciones municipales de hace un par de semanas mostraron el descontento de la población en aquellos lugares donde había ganado el Partido Conservador. Perdieron gran cantidad de localidades y esto se empieza a mostrar de que puede escalar a que el mismo Partido Conservador le pida su renuncia. Ajá. De esto se ha especulado mucho, de esa posibilidad se ha especulado mucho en los últimos meses. Ahora, ¿esa alternativa ha crecido en probabilidades? Yo creo que sí, en las últimas semanas, con algunas de estas imágenes y, bueno, algunas de las declaraciones que se habían dado por parte de los que están a cargo de la investigación, puede desencadenar en que lo que tiene que ocurrir es que el Partido Conservador le pide un voto de no confianza hacia el primer ministro, y, bueno, dentro de una elección interna, una autovotación interna, se decidiría si Boris Johnson continúa como líder del Partido Conservador o no, y en caso de que no lo sea, ahí, bueno, se llama una elección interna del partido para ver quién asume como el primer ministro. En ese caso, el cargo de primer ministro continuaría en manos del Partido Conservador. Sí, eso no significa que hay una elección, o sea, es simplemente un cambio de liderazgo del partido, en el cual, en el caso de que él pierda ese voto de no confianza, otro miembro del partido asumiría como su liderazgo, asumiría entonces como primer ministro, y, bueno, después habría que ver, digamos, cuánta legitimidad tiene esa persona para gobernar en nombre del resto del país. Eso ya podría desencadenar otra votación, como le ocurrió, por ejemplo, a Theresa May, que ella asumió luego de David Cameron, y después de perder el voto de no confianza, se sometió a elecciones y perdió. Obviamente te pregunto esto para saber si un giro de ese estilo, un giro de esa gravedad en la conducción del gobierno británico podría incidir en estas líneas de trabajo que de algún modo se están abriendo durante esta visita del presidente de la calle Pou y su comitiva. Sí, eso es algo importante a tener en cuenta. Obviamente que a grandes rasgos, así como Uruguay tiene una historia de seguir una línea de conducción política, digamos, que más allá de vaivenes, así un poco más hacia la izquierda o hacia la derecha, el país ha transitado en una línea, digamos, común. Aquí también las políticas, principalmente políticas de comercio y políticas más a largo plazo, tienden a tener cierta línea también común entre los dos partidos, por lo cual eso no cambiaría mucho. Creo que el liderazgo político sería más que nada un poco de ruido, pero creo que no es una política exclusiva de Boris Johnson todo esto. Y lo último, repercusión en prensa de esta visita de la delegación del gobierno uruguayo. ¿Qué suele pasar en estos casos con la información en los medios británicos? La información en prensa es bastante... No, yo creo que no ha tenido tanta repercusión la visita, simplemente al observar un poco cuáles son los medios que cubrieron la noticia. Principalmente es la notificación de prensa que salió en la página oficial del gobierno,
donde detallan justamente lo que estuvimos charlando sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero en cuanto a la prensa escrita, no ha habido mucha repercusión. Esto tampoco ocurre cuando vienen otros mandatarios de países que no son, digamos, del G7, digamos más que nada en un momento actual donde hay tantas repercusiones, digamos, entre los países desarrollados. Joaquín Tull, economista, radicado en Londres desde 2010, ¿no? Exactamente, desde agosto de 2010. Te desempeñás en el Departamento de Análisis Económico de EFG Asset Management. ¿Por esa actividad profesional tuya estuviste involucrado, estuviste siguiendo esta visita o lo hiciste porque sos uruguayo y te sentías esa proximidad? Un poco por ambas. Obviamente que el hecho de ser uruguayo y el hecho de tener la visita de un presidente uruguayo aquí, obviamente que siempre llama la atención y yo quería participar de esa reunión. Pero por otro lado, yo soy economista para América Latina de EFG Bank aquí en Londres, por lo cual también desde mi actividad profesional también es importante seguir cómo se relaciona América Latina con el resto del mundo. Entonces, nunca está de más participar en este tipo de actividades. Joaquín, gracias por acompañarnos otra vez con tus apuntes desde Londres. Nos encontramos de nuevo en cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Saludos. Hablando de continuidades, me parece interesante rescatar un párrafo de una de las intervenciones de ayer del presidente de la calle Pou en Londres. Escuchate esta frase, Romina. Para demostrar la confianza y esperanza que, a su parecer, demuestra nuestro país dentro de Sudamérica, la calle Pou se centró en dos conceptos: confianza y esperanza. En primer lugar, señaló, Uruguay tiene una de las democracias más sólidas del mundo, con una muy buena separación de poderes, partidos políticos muy sólidos e instituciones respetadas. Y agregó, todas estas cuestiones me anteceden y vienen mucho antes de mi presidencia, y estoy seguro de que van a continuar cuando termine mi mandato. Los uruguayos piensan y viven de esta manera, no porque el gobierno lo dice, sino porque los uruguayos son así, expresó. ¿No? Un concepto firme, importante, muy característico de nuestro país, ¿no? Pero ahora... Sí, sobre todo cuando salimos a vendernos al exterior, ¿no? Esa es una característica. Sí, después acá adentro andamos a los piñazos y a los tortazos, ¿no? Pero cuando salimos afuera sí valoramos todas esas cosas. En segundo lugar, agregó, Uruguay es un lugar estable y pacífico para vivir e invertir y que supo sortear las consecuencias de la pandemia de COVID-19 bajo la estrategia de la libertad responsable, para luego agregar que también da esperanza Uruguay al ser una puerta de entrada para la logística en el Mercosur y el Cono Sur.